Apreciados hermanos y hermanas misioneras de la América Latina, de toda la humanidad, levantamos ahora una catequesis muy especial y muy fina del Santo Padre el Papa León XIV, que él la titula Lo que Dios hizo el primer día. Escuchamos esta gran sabiduría que tiene el sucesor de Pedro. Hermosa de toda la literatura humana, tiene 10 palabras en español. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 10 palabras. Y en ellas está todo lo que importa. No es solo el comienzo de la Biblia, es el comienzo de todo lo que existe. La primera oración de la historia humana, escrita sobre el origen de las cosas. Y es tan densa, tan llena de significado en cada una de sus palabras, que los mejores teólogos del mundo la han estado estudiando durante 3000 años y todavía encuentran cosas nuevas en ella. Hoy vamos a leer el Génesis capítulo 1 y 2 de una manera diferente a como probablemente los has leído antes. No como un texto a defender contra la ciencia moderna, no como un relato cuya literalidad hay que establecer o negar, sino como lo que es. Un texto teológico de una profundidad extraordinaria que describe no tanto cómo ocurrió la creación en términos de proceso físico, sino qué significa que exista el mundo y quiénes somos nosotros en él. Voy a decirte algo que quizás te sorprenda. El Génesis no fue escrito para responder la pregunta ¿cómo se hizo el universo? Fue escrito para responder la pregunta ¿quién hizo el universo y por qué? Y cuando entiendes que esas son preguntas diferentes, el texto se abre de una manera que nunca se había abierto. El cómo es una pregunta de procedimiento. El quién y por qué es una pregunta de significado. Y el Génesis está interesado fundamentalmente en el significado. Dicho eso, vamos al texto. Y vamos con los ojos abiertos. Antes de empezar, suscríbete y activa la campana. Y comparte este video con alguien que lleva años leyendo el Génesis sin haberlo visto de esta manera. El versículo 1. Que ya leímos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero detenerme en cada palabra. En el principio. La palabra hebrea es Bereshit. No dice al comienzo del tiempo. Dice, en el principio de todas las cosas. Hay una distinción importante. El tiempo mismo fue creado en ese principio. Antes del principio no había tiempo. No había nada. El principio no es el punto de partida de un proceso que ya estaba en marcha. Es la creación del proceso mismo, del tiempo mismo, del espacio mismo, de la materia misma. Eso es filosóficamente extraordinario. La cosmovisión bíblica dice que antes de la creación no había nada excepto Dios. No caos primordial del que Dios sacó el orden. No materia preexistente que Dios organizó. Nada. Y de esa nada, Dios creó. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, usa ese mismo en el principio para describir al verbo, al logos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan deliberadamente usa el mismo inicio que el Génesis para decir que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra es el que se hizo carne en Jesús de Nazaret. Creó Dios. El verbo hebreo que se usa aquí es vara. Y vara es un verbo especial. En toda la Biblia hebrea, vara solo se usa con Dios como sujeto. Los seres humanos nunca vara. Los seres humanos hacen, construyen, forman, moldean. Pero no vara. Porque vara indica la creación desde la nada. La producción de algo que no existía, que solo Dios puede hacer. Los cielos y la tierra. En el pensamiento hebreo, esa expresión los cielos y la tierra es una forma de decir todo lo que existe, no solo la tierra y el cosmos visible, la totalidad de la realidad. En 10 palabras, el Génesis ha dicho algo que ninguna mitología de la antigüedad decía, que un único Dios personal y bueno creó libremente la totalidad de lo que existe desde la nada, sin competencia, sin batalla cósmica, sin materia preexistente. El mundo existe porque Dios eligió que existiera. Y el versículo 2, que describe el estado inicial de esa creación,
antes de que Dios comience a hablar. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desordenada y vacía. Las dos palabras hebreas son tohu wabohu. La Biblia no está describiendo el Big Bang, ni el caos cuántico primordial. Está describiendo una tierra que todavía no tiene forma ni función, que es potencialidad pura, que espera ser ordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El verbo hebreo, que se traduce como se movía, es el mismo que se usa para describir a una madre pájaro que aletea sobre sus polluelos para calentarlos. El Espíritu de Dios no está simplemente presente, está activo, cuidadoso, materno sobre la creación que está a punto de nacer. Escribe principio en los comentarios si la primera frase del Génesis acaba de cobrar un peso diferente para ti. Solo esa palabra, principio. Y ahora Dios habla. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, el Creador crea mediante la palabra, no mediante el esfuerzo físico, no mediante la lucha contra otras fuerzas. Habla, y es. La relación entre el Dios bíblico y la creación es la relación entre el que habla y lo que su palabra produce. El universo es, en este sentido, el poema de Dios. La expresión de su palabra, eso tiene implicaciones enormes para la manera en que se piensa sobre la realidad. Si el mundo es la creación de un ser personal mediante su palabra, entonces la realidad tiene significado intrínseco. No es un accidente de fuerzas ciegas. Es la expresión de una voluntad inteligente y amorosa. Sea la luz. Y fue la luz. La creación de la luz en el primer día es extraordinaria por varias razones. El sol y la luna no son creados hasta el cuarto día. ¿Qué tipo de luz es la que aparece en el primer día? Los teólogos han debatido eso durante siglos. Algunos hablan de una luz primordial, la energía misma que hace posible la existencia de todo lo demás. Otros interpretan el primer día como la creación de la distinción básica entre el ser y el no ser, entre lo ordenado y el caos. Lo que es claro es que Dios comienza la creación estableciendo la separación más fundamental, luz y oscuridad, día y noche. El primer par de opuestos que constituyen la estructura básica de la realidad. El versículo 4 dice que Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. La bondad de lo que Dios crea es parte del relato desde el primer día. El mundo que Dios crea no es moralmente neutro, es bueno. La bondad no es algo que los seres humanos le añaden a un universo indiferente. Está en el diseño original. Y el primer día termina con una fórmula que se va a repetir 6 veces. Y fue la tarde y la mañana un día. La tarde primero y luego la mañana. No la mañana primero y la tarde después. En el calendario hebreo, el día comienza al ponerse el sol, y termina al ponerse el sol siguiente. El día comienza en la oscuridad, y avanza hacia la luz. Esa es la estructura del tiempo sagrado en la tradición bíblica. Lo que empieza en oscuridad llega a la luz. No lo que comienza en la luz, y puede decaer a la oscuridad. El movimiento del tiempo bíblico es de la oscuridad hacia la luz, del caos hacia el orden, del tohu wabohu hacia la nueva creación. El día 2. Dios crea el firmamento, la expansión que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, el espacio, la dimensión, la creación del recipiente dentro del cual podrá existir la vida. El día 3 es el primero en el que Dios habla 2 veces. Primero reúne las aguas en un lugar y hace aparecer la tierra seca. Luego hace germinar la vegetación, hierbas que producen semilla, árboles frutales. Y por primera vez aparece algo con capacidad de reproducirse, la vida que genera vida. Y por primera vez, el relato dice que Dios vio que era bueno 2 veces en el mismo día. El día 3 tiene doble bondad. El día 4. Los cuerpos de luz en el firmamento. El sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche. Y las estrellas, mencionadas casi de pasada, como si fueran un detalle menor. E hizo también las estrellas. E hizo también las estrellas. Para los pueblos antiguos que rodeaban a Israel, el sol y la luna eran divinidades. Eos, Helios, Ra, Nanna. Los astros eran objetos de adoración, poderes cósmicos que gobernaban el destino humano. Y el Génesis los menciona, sin darles nombre, sin divinizarlos,
como objetos creados para una función, servir de señales para las estaciones, y los días, y los años. El Génesis desmitifica el cosmos. Los astros no son dioses. Son lámparas que Dios puso en el firmamento para servir a los seres vivos. Eso es revolucionario para su tiempo. Y tiene consecuencias que llegan hasta hoy. Cuando el cosmos no es divino, puede ser estudiado. Cuando los astros no son poderes a adorar sino objetos creados, la astronomía y la ciencia moderna se vuelven posibles. No es accidental que muchos de los fundadores de la ciencia moderna fueran creyentes que veían el estudio de la naturaleza como el estudio de la obra de Dios. Escribe Luz en los comentarios si el relato de los 6 días del Génesis te está mostrando algo que no habías visto con esta claridad antes. Solo esa palabra, luz. Escribe Luz en los comentarios si el relato de los 6 días del Génesis te está mostrando algo que no habías visto con esta claridad antes. Solo esa palabra, luz. Y quiero explorar una dimensión del relato de los 6 días, que me parece de las más fascinantes y menos discutidas. Si lees el Génesis capítulo 1 con mucha atención, notarás una estructura que los estudiosos del texto hebreo han llamado estructura de separación y llenado. Los primeros 3 días separan. Dios separa la luz de las tinieblas, separa las aguas de arriba de las de abajo, separa las aguas de la tierra seca. Los últimos 3 días llenan esas separaciones. El cuarto día llena el espacio que creó el primer día con el sol, la luna y las estrellas. El quinto día llena el espacio que creó el segundo día con peces y aves. El sexto día llena el espacio que creó el tercer día con animales y con el ser humano. Días 1 hasta 3, forma. Días 4 hasta 6, función y llenado. Esa estructura muestra que el Génesis 1 no es simplemente una lista cronológica de eventos. Es un relato con arquitectura. Un texto que tiene forma de poema, con paralelismos y repeticiones y estructuras que se corresponden. El mundo que Dios crea no es un montón de cosas. Es un cosmos ordenado, con estructura, con propósito en cada parte. Y hay algo más en esa estructura que me parece teológicamente importante. Los 3 primeros días crean los dominios. Los 3 últimos días crean los gobernantes de esos dominios. El día 1 crea el dominio de la luz y las tinieblas. El día 4 coloca el sol y la luna para gobernar ese dominio. El Génesis está describiendo una jerarquía de gobierno dentro de la creación donde cada parte tiene su función y su lugar. Y el ser humano, creado el día 6, recibe el gobierno sobre todos los demás, pero con una diferencia crucial respecto a los otros gobernantes. El sol y la luna gobiernan el día y la noche automáticamente por su naturaleza física. El ser humano gobierna la tierra como imagen de Dios, lo que significa que su gobierno debe reflejar el carácter del Dios a cuya imagen fue creado. Quiero también señalar algo sobre los animales del sexto día que raramente se menciona. El versículo 24 dice que Dios hizo las bestias de la tierra según su género. Y en el versículo 26, cuando se habla de crear al ser humano, no aparece la expresión según su género. El ser humano no tiene género en el sentido biológico de la especie. Tiene imagen y semejanza de Dios. Esa es su categoría definitoria, no su especie biológica. Eso tiene implicaciones profundas. Los animales se definen por lo que son biológicamente, según su género. El ser humano se define por a quién se parece, a Dios. La naturaleza del ser humano no puede ser entendida completamente dentro de las categorías de la biología porque trasciende esas categorías. El ser humano es un animal, pero es más que un animal. Es polvo, pero es más que polvo. El aliento de Dios lo hace algo que no cabe completamente en ninguna categoría natural. El día 5. Las criaturas del agua y los pájaros del aire. Y por primera vez Dios no solo dice que es bueno. Bendice. Y los bendijo Dios diciendo: fructificad y multiplicaos. La primera bendición en la Biblia es para los peces y las aves. La capacidad de reproducirse, de llenar el mundo con vida, es un don de Dios que llega acompañado de bendición. El día 6 tiene 2 partes. Primero, las bestias de la tierra, los animales terrestres, y luego, lo que el relato ha estado construyendo desde el principio,
la creación del ser humano. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, plural, el único lugar en todo el relato de la creación donde Dios habla en plural. Los teólogos han debatido el significado de ese plural durante siglos. Algunos ven en él el plural de majestad, que a veces usan los reyes. Otros ven la referencia a la Trinidad. Otros ven a Dios hablando con los seres celestiales de su corte. Pero independientemente de la interpretación del plural, lo que es universalmente reconocido es que la creación del ser humano está precedida por una deliberación divina que no precede a ninguna otra creación. Solo al ser humano Dios le dedica una reflexión previa, un hagamos, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Las dos palabras hebreas son tetzelem y demut, imagen y semejanza. El ser humano es creado como reflejo de Dios en el mundo material, como su representante, como el que lleva la huella de su creador, de una manera que ninguna otra criatura lleva. ¿Qué significa ser imagen de Dios? Es la pregunta más importante que el Génesis plantea sobre la naturaleza humana. Y hay varias dimensiones que los teólogos han explorado a lo largo de los siglos. La primera dimensión es la de la relacionalidad. Dios, según la revelación cristiana, es en sí mismo relación. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en comunión perfecta. Y el ser humano, creado a imagen de ese Dios relacional, es fundamentalmente relacional. No puede ser plenamente humano en el aislamiento. Necesita la relación para desarrollarse. No porque sea una debilidad, sino porque es el reflejo de quién es Dios. El versículo 27 lo dice explícitamente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra, la dualidad sexual de la humanidad, está incluida en el relato de la imagen de Dios. La relación entre el hombre y la mujer, su diferencia y su complementariedad, forma parte de cómo la humanidad refleja la imagen del Dios relacional. La segunda dimensión es la de la racionalidad. El ser humano, a diferencia de todos los demás animales, tiene la capacidad de pensar en términos abstractos, de preguntarse por el significado, de hacer arte, de plantear preguntas filosóficas. Esas capacidades son parte de lo que lo distingue del resto de la creación y de lo que lo hace imagen de un Dios que es inteligente y que creó el mundo mediante su palabra. La tercera dimensión es la de la moralidad. El ser humano tiene conciencia, tiene la capacidad de distinguir el bien del mal, de actuar conforme a principios éticos, de asumir responsabilidad por sus acciones. Eso también es parte de la imagen de Dios, porque Dios es moral. No hay indiferencia ética en el Dios bíblico, y el ser humano que lleva su imagen tiene esa misma capacidad de distinguir y elegir. La cuarta dimensión es la de la creatividad. El ser humano crea, hace arte, música, literatura, arquitectura, ciencia, transforma el mundo con sus manos y su mente. Es el único animal que hace eso de manera sistemática y con propósito de belleza, y eso también es reflejo de Dios, que creó el mundo con una belleza que excede toda necesidad funcional. Escribe imagen en los comentarios si la doctrina de la imagen de Dios acaba de adquirir para ti una profundidad que no tenía antes. Solo esa palabra, imagen. Escribe imagen en los comentarios si la doctrina de la imagen de Dios acaba de adquirir para ti una profundidad que no tenía antes. Solo esa palabra, imagen. Y quiero desarrollar más la imagen de Dios, porque creo que hay una dimensión práctica de ella que transforma cómo nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor. Si cada ser humano es imagen de Dios, entonces en cada encuentro con otro ser humano hay un encuentro con algo sagrado. No la persona como Dios, que sería la herejía del panteísmo, sino la persona como portadora de la imagen de Dios, como alguien que refleja de manera única e irrepetible un aspecto del carácter divino. El teólogo reformado Cornelius Plantinga tiene una frase que me gusta mucho: toda persona es una manera de ser imagen de Dios que nunca antes ha existido y nunca volverá a existir. Única, irrepetible, esa particularidad de cada persona, lo que la hace ser exactamente esa persona y no otra, es parte de su modo de llevar la imagen de Dios. Eso cambia la manera de mirar al otro.
La anciana en el banco de la iglesia que nadie ve. El vecino difícil con quien es imposible tener una conversación tranquila. El familiar que siempre genera tensión. El desconocido en la fila del supermercado. Todos llevan la imagen de Dios. Todos son portadores de algo del carácter del Creador, de modo único e irrepetible. Y la manera en que tratamos a los que llevan la imagen de Dios es la manera en que tratamos a Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 40, lo dice con una claridad que no necesita elaboración. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis. El que da de comer al hambriento, está dando de comer a Cristo. El que visita al enfermo, está visitando a Cristo. El que respeta al que el mundo no respeta, está respetando al que lleva la imagen del Creador. El Génesis fundó la ética de la caridad 2000 años antes de que las declaraciones modernas de derechos humanos existieran. No porque los derechos humanos no importen, sino porque la razón por la que importan está en el Génesis. Porque todo ser humano lleva la imagen de Dios. El Génesis fundó la ética de la caridad 2000 años antes de que las declaraciones modernas de derechos humanos existieran. No porque los derechos humanos no importen, sino porque la razón por la que importan está en el Génesis. Porque todo ser humano lleva la imagen de Dios. Y quiero profundizar en algo sobre la imagen de Dios, que tiene que ver con el nombre que Dios le da al ser humano en el capítulo 2. El versículo 19 del capítulo 2 dice, que Dios llevó todos los animales ante el ser humano, para ver cómo los llamaría. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Dios trae los animales al ser humano para que los nombre. Y lo que Adán llama a cada animal, ese es su nombre. Eso es extraordinario. Dios, que creó los animales, no los nombra. Los trae al ser humano, y deja que sea Él quien los nombre. El acto de nombrar en la tradición bíblica es un acto de autoridad y de conocimiento. El que nombra reconoce la naturaleza de lo que nombra y establece una relación con ello. Dios delega en el ser humano la tarea de nombrar la creación. Es la primera delegación de la historia. El Creador hace partícipe a la imagen de Dios de su propia función ordenadora del mundo. El ser humano no es solo el guardián pasivo del jardín. Es el colaborador activo de Dios en el proyecto de dar sentido al mundo. Eso fundamenta algo que me parece central para la vocación humana. La ciencia, el arte y el lenguaje, que son las tres grandes maneras en que los seres humanos nombran el mundo, no son actividades contrarias a la fe. Son expresiones de la vocación que Dios le dio al ser humano en el jardín. Estudiar el cosmos es seguir poniendo nombre a lo que Dios creó. Hacer arte es dar forma a lo informe como Dios dio forma al caos. Hablar es ejercer la capacidad que distingue al portador de la imagen de Dios de todos los demás animales. Y hay algo sobre la creación del lenguaje en el Génesis que me parece extraordinario. El capítulo 2 dice que el ser humano puso nombre a los animales. No que Dios le enseñó los nombres. El ser humano los creó. La capacidad de crear lenguaje, de inventar palabras que designen cosas, es parte de ser imagen del Dios que creó el mundo mediante su palabra. Hay un libro de la Escritura que reflexiona sobre esto de manera extraordinaria. El libro del Salmo 147, versículo 4. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Dios llama a las estrellas por sus nombres. Las conoce individualmente. Y el ser humano, imagen de Dios, también nombra las estrellas. Los astrónomos han dado nombre a millones de estrellas. En ese acto, están haciendo algo que es profundamente humano. Imitar, a su escala, la capacidad del Dios a cuya imagen fueron hechos. Quiero también explorar algo sobre el jardín del Edén, que raramente se desarrolla pastoralmente. El capítulo 2 del Génesis describe el jardín con un detalle específico que muchos pasan por alto. En el jardín hizo brotar Jehová Dios de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Delicioso a la vista. Dios hizo árboles no solo por su función nutritiva, sino por su belleza visual. El jardín es bello porque Dios quiso que fuera bello. La belleza no es un subproducto accidental de la creación. Es parte del diseño intencional.
Eso funda una teología de la belleza que me parece de las más importantes que el Génesis contiene. El mundo fue creado bello porque el Creador valora la belleza. Y el ser humano, imagen del Creador, tiene capacidad de percibir y de crear belleza. El arte no es un lujo superficial, es una expresión de la imagen de Dios en el ser humano. Y el capítulo 2 menciona también los ríos que fluían del jardín, los metales preciosos que había en la tierra, el oro, y el ónix y el bedelio. Detalles concretos, materiales, terrenales. El Génesis no despreciaba la materia ni la riqueza material en sí misma. El mundo material que Dios creó es rico, diverso, lleno de posibilidades. Lo que el capítulo 3 va a mostrar es cómo el pecado distorsionó la relación del ser humano con esa riqueza material, haciendo que fuera objeto de codicia en lugar de administración, de posesión en lugar de mayordomía. Pero la riqueza material en sí misma, el ore y las piedras preciosas del jardín, no eran problemas. Eran parte del don de la creación. Y el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 2 mandatos, llenar la tierra y señorear sobre ella, llenarla con vida humana, con cultura, con civilización, y señorear sobre la creación, es decir, gobernar el mundo material con la responsabilidad del que cuida lo que se le ha confiado. La palabra señorear ha sido objeto de mucho debate en el contexto de la crisis ecológica moderna. Y con razón, porque hay una manera de leer señorear que ha producido devastación, la del dominio arbitrario que explota sin responsabilidad. Pero el contexto del Génesis no apoya esa lectura. El mandato de señorear viene inmediatamente después del mandato de ser imagen de Dios, y el Dios cuya imagen se lleva es el Dios que cuida su creación, que la llama buena, que provee para cada criatura. El señorío de la imagen de Dios sobre la creación no es explotación, es cuidado responsable, es mayordomía. El capítulo 2 del